Vamos a escuchar ahora, está en Honduras, más precisamente en Tegucigalpa, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, que fue a la asunción de la primera presidenta de Honduras y la más votada de su historia. Esos dos atributos tiene Xiomara Castro de Zelaya, la señora esposa, la compañera, la mujer de Manuel Zelaya, aquel presidente de principios de este siglo que fue destituido por un golpe blando institucional financiado en aquel momento o estimulado en aquel momento por los Estados Unidos. 2009, del cual Cristina Fernández de Kirchner ya había sido bastante crítica ya en ese entonces, porque empezaba a mostrar la búsqueda de Estados Unidos en la región. El nuevo método de intervención de Estados Unidos en la región. Exactamente. Ya no era con los tanques, ya no era con la influencia en las Fuerzas Armadas, colonizando un sector de las Fuerzas Armadas, un sector de los empresarios, un sector eclesiástico, un sector de la política y demás, sino en este caso interviniendo fuertemente sobre el Poder Judicial, bueno, los medios de comunicación, el poder económico, bueno, esa influencia. Bueno, vamos a escuchar a Cristina, tenemos 6 audios para compartir con ustedes. Cristina, que habla poco, escribe mucho, ¿no? Habría que en algún momento profundizar sobre esa forma, sobre ese camino para intervenir en la política de Cristina, y en este caso en una universidad de Tegucigalpa, Honduras, decía esto. A fines del siglo XX, luego de haberse impuesto el neoliberalismo en toda la región, con el desastre y la tragedia social, económica, de disgregación nacional que esto implicó, comienzan a surgir nuevos movimientos populares y nacionales, con otros nombres inclusive, y con otros protagonistas, pero con el mismo objetivo de siempre: la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos. Bueno, el repaso histórico, hizo un gran repaso histórico, ¿no? Es una persona muy articulada en ese tema. Me parece que debe ser uno de los grandes atributos que tiene Cristina. Sí, su fortaleza. La posibilidad de poner la situación actual en un contexto en el marco de la historia, ¿no? Que te muestre la película, ¿no? Completa, para no quedarte solamente con el recorte y la foto de la obra. Bien, claro. La historia nos da muchos aprendizajes y Cristina, hasta en un momento lo voy a decir, es una crítica, le voy a hacer, si se me permite hacerle, a veces hasta se sobregira en sus análisis históricos de poner un contexto, un hecho actual. Pero debe ser de las políticas contemporáneas en la Argentina que la que más se entiende de que esto es una escena de una película que es un poco más larga, que viene desde mucho más atrás y que va hacia un lado. Y sobre todo con una lectura también interesante, que ayer algo de eso se vio, Dani, con respecto a también el manejo que tiene sobre la lectura de la geopolítica, ¿no? De cómo la política no es algo que va pasando como en diferentes países aislados, ¿no? Islotes, sino que la geopolítica y los movimientos y cómo se mueven los imperios y demás tienen siempre oleadas que se pueden ver en regiones completas, como es el caso de América Latina. Ni más ni menos como es América Latina, además, ¿no? Que estamos en el hemisferio americano, que es el mismo hemisferio de la primera potencia mundial económica y militar de la Tierra, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Sigue diciendo esto, Cristina. Ahora ya no es necesario llevar militares a educarlos en Panamá, en la Escuela de las Américas. Ahora hay que conseguir jueces que, educados en comisiones, en foros, que siempre financian, de la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales también en la América Latina. De la misma manera y con los mismos financiadores. Bien, fuerte lo de Cristina. Creo que uno de los grandes atributos que tiene Cristina, entre otros, que tiene varios, es que dice las cosas con mucha claridad, ¿no? Creo que sí. Me parece la razón por la cual tiene tantos seguidores y tantas seguidoras Cristina, entre otras cosas, además por la gestión que tuvo y demás, más allá que haya tenido cuestiones para revisar, para cuestionar, y que no haya hecho todo bien, como ningún gobierno que hace todo bien.
es que dice las cosas con mucha claridad. O sea, dice, Estados Unidos antes mandaba a los militares a las escuelas de las Américas, sí. A instruirlos y a formarlos y a Panamá. captarlos, y ahora lo hace con los jueces. Y ahora lo hace, por ejemplo, también con los medios de comunicación. Nosotros tenemos absolutamente naturalizado que los intereses del Departamento de Estado están representados por un medio de comunicación en la Argentina. Absolutamente naturalizado. ¿Uno solo? Bueno, uno representa seguro. Uno seguro, claro. Uno seguro. Después tenés otros que son bastante afines. Que le dedican varias páginas que también, ¿no? Como, claro. A esos pedidos, claro. A esos pedidos, a instalar esos temas, Sigue hablando Cristina. ¿Se dan cuenta de la paradoja horrible que significan las políticas de ajuste y el impacto en la vida cotidiana? Pero además, no solamente en el fenómeno del narco, en el fenómeno también de cambio climático, de los desastres naturales, cuando se permite la explotación irracional de empresas de cualquier tipo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces también los gobiernos, al carecer de recursos y al renunciar a la facultad regulatoria que debe tener el Estado para preservar el medio ambiente y la calidad de vida de sus ciudadanos, termina autorizando cualquier cosa porque no tiene posibilidades de encontrar ingresos y recursos. Y ya se sabe, cuando alguien viene a invertir exige determinadas condiciones, y también se sabe que cuanto menos se invierte en seguridad ambiental, más rentabilidad tiene cualquier emprendimiento. O sea, si un empresario va a ganar plata, porque también tiene que ganar plata, por supuesto, cuanto menos inversión tecnológica haga para preservar la calidad de vida, el medio ambiente, etcétera, más rentabilidad va a tener. O sea, que la desaparición o la disminución o la reducción a una mínima expresión del Estado, lejos de traer seguridad y bienestar, trae otras cosas. Bien. Recién estábamos escuchando con Nico, con Eva, estamos aquí en la transición ordenada y decíamos qué precisa que es Cristina. Cristina comunica muy bien. ¿Qué es para mí comunicar bien? Que se entienda lo que dice. Que se entienda. Simplemente eso. Comunicar bien es muchas cosas más que eso. Pero cuando se entiende lo que dice, se entiende, y además tiene verosimilitud lo que dice. Acá explica muy bien todos los debates que está habiendo a propósito de la licencia social con respecto a las cuestiones ambientales. Exacto. El debate que hubo en el primer tramo del mandato de Alberto Fernández sobre la explotación minera en Mendoza. Exacto. El debate que está habiendo sobre la explotación minera en la llanura patagónica de la provincia del Chubut. En las costas de Mar del Plata. El debate que está habiendo a propósito de la explotación petrolera offshore en la costa atlántica. No estoy diciendo que los tres proyectos son lo mismo. Tampoco soy especialista en el tema, quiero aclarar, pero por lo que leí, son proyectos que tuvieron oposiciones diversas, digamos, ¿no? Y la van a seguir teniendo. Lo de Chubut ha traído una movilización popular importante. Cuando una provincia, una sociedad en crisis como la chubutense se moviliza en determinado sentido, y como lo hizo, es porque algo está sucediendo. Y por algo fue también el freno de manos del ejecutivo de esa provincia. Exactamente, por algo fue el freno de mano. Pero una muy buena explicación con respecto a la licencia social ambiental y la relación de ¿qué es lo que está subyacente acá por caso a la disparada del precio de la carne? A mí me lo contaron dirigentes que lo conversaron con el propio presidente de la Nación. La charla y terminó con necesitamos los dólares. Claro. Al final del día es un gobierno que está desesperado por proveerse de dólares, entre otras cuestiones para, como telón de fondo, y seguimos ahora escuchando a Cristina, para aumentar la capacidad de repago de la deuda contraída por el macrismo, deuda que no fue investigada en ninguno de los planos, ni en el político, ni en el judicial y demás. Después te dirán, sí, hay una denuncia, nada. En la Corte Suprema. Es un expediente muerto, digamos, no nos mintamos entre nosotros, ¿no? Como decía el Coco Basile, seamos buenos entre nosotros. O sea, porque muchos me mandan mensajes, no, hay una denuncia judicial, Toñetti, lo que pasa es que vos no estás enterado. No, está claro. Seguramente hay una instancia judicial, creo que está a punto de prescribir y demás. O sea, pero ¿ustedes creen que el sistema judicial
La Corte Suprema. Argentino, el sistema judicial argentino, Comodoro Pi, que no lo pudieron sacar ni a Stornelli, se va a poner a investigar al poder económico, al poder financiero. No va a pasar eso. Decir eso es mentir, decir eso es tratar de generar una frustración. Decir eso es engañar a los demás. Lo peor de todo es que quizás engaña a los demás y se creen las propias mentiras, o sea, se autoengaña, lo cual es mucho más dramático. El tema no es mentir, además es creerte tu propia mentira. Como el caso de Bloomberg, ¿te acordás del ingeniero Bloomberg? Sí. Viste que no era ingeniero. No, después se supo, claro. Hubo alguien ahí, que era un competidor de él, que era dueño de un diario, que lo mandó a caminar y descubrió que no era ingeniero. Viste que el tipo decía que era ingeniero de una universidad alemana. Sí. Lo mandó a caminar, tiqui y descubrió que nada. Sí. Pero ¿qué era lo dramático de Bloomberg? Más allá del drama personal de que se le murió, de que le mataron al hijo, ¿no? Que se creía ingeniero Bloomberg. O sea, vos le preguntabas, ¿soy ingeniero? Él se creía realmente que era ingeniero. Entonces, bueno, acá hay muchos también que se creen sus propias, o dicen algo que es falso, difícil de verificar, y además se lo creen ellos mismos. Vamos a seguir escuchando a Cristina. Que Cristina, ¿cómo es? ¿Viste esos jugadores que pueden entrar a los 20, faltando 20 del segundo tiempo, y ya te das cuenta cuando agarra la pelota que es una cosa diferente? Es algo distinto. Y ya te das cuenta que es distinto, porque la dice las cosas con claridad. La claridad, Dan, igual, sabes que también tiene que ver mucho con la coherencia de la acción, y me parece que también tanta claridad tiene que ver también con haber podido demostrar en los hechos de eso cuando le tocó gestionar. Ese es el gran problema que tiene este gobierno. Ser claro es también ser coherente entre lo que decís y lo que haces. Es como argumento que te... Y ahí está la gran validez de Cristina. Porque Cristina es una... ¿Cuál es la diferencia con Cristina con la mayoría de, por ejemplo, los funcionarios de este gobierno? Que Cristina daba las peleas y no te decía, andá a pelear, yo te tengo el saco. Andá, Nico, vos andá a pelearte con los bancos, yo te banco acá, yo cualquier cosa vos me mandás un WhatsApp, estoy. Iba ella. Entonces, no es que va ella y vamos a seguir escuchando a Cristina, lo que dice el Fondo Monetario y demás. Va ella. Entonces creo que el gran desafío que tiene nuestra región en particular, y creo que también el mundo en definitiva, es ver cuáles son los graves problemas que hoy acechan a todos, porque además, y esto me ha tocado charlarlo cuando era presidenta con importantes empresarios mexicanos, que por ejemplo me decían, y no voy a decir quién, pero importantísimos empresarios mexicanos, que me decían, nosotros nos quedamos con las armas y los muertos, y ellos se quedan con el dinero. Carlos Slim. Y las drogas. Yo me animaría a decir, hago un paro, hagamos un paro. Yo me animo a decir, me juego a Carlos Slim, importante empresario mexicano, importantísimo, ¿no? A ver, hay un montón. Hay un montón. Pero lo más llamativo que plantea Cristina es eso. Claro. ¿No? Los muertos los ponen los mexicanos, la tragedia los ponen los mexicanos. El hambre. Y vos no te diste cuenta que existe el cartel de Sinaloa, el cartel de Veracruz, el cartel de la Parrala, y el cartel de Nueva York no existe. El cartel de Los Ángeles no existe. Claro. No existe cartel en Estados Unidos. ¿Qué pasa? La droga entra a Estados Unidos y que se vende sola. Que ahora la DEA. Nadie la... ¿no? Claro. O ¿para qué está la DEA, digo, no? Claro. La DEA es el gran ente regulador. Claro. ¿No? Va regulando, ¿no? Para que no se le vaya el precio de las manos, para que el blanqueo más o menos ¿no? Como un banco central. Claro. Es un ente regulador. Claro, de hecho, sí, funciona como un ente regulador. Bien. Plantea muy seriamente el tema, que en Centroamérica es un drama, realmente, el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico, ¿no? La ausencia del Estado, ¿no? Y cómo crecen las economías informales. Tema serio. Esto otra cosa notable que tiene Cristina, que es profunda, que es sustancial, ¿viste? A veces obviamente tiene discursos que son menos lucidos, pero si abre la boca es para decir algo. Y para decir lo que piensa. Eso es otra cuestión que para mí es muy valiosa de Cristina. Que Cristina, si abre la boca para decirte lo que piensa, no te va a ocultar, evidentemente. ¿Viste? Lo que se decía es medio sincericida de alguna manera. De hecho, bastante frontal. Lo cual eso generó muchas... no es civilina, ¿viste? Que dice una cosa por acá, otra cosa por allá, alambicada, ¿no? Esto me ha tocado charlarlo cuando era presidenta con importantes empresarios mexicanos,
que por ejemplo me decían, y no voy a decir quién, pero importantísimos empresarios mexicanos, que me decían, nosotros nos quedamos con las armas y los muertos, y ellos se quedan con el dinero y las drogas. Porque también la otra cuestión que vamos a tener que empezar a discutir en serio a nivel global, si queremos combatir el narcotráfico, es que los bancos de las grandes potencias dejen de lavar las formidables fortunas que hacen los narcotraficantes. Estamos planeando acá nosotros. Mis queridos amigos y compañeros, estoy segura ¿dónde se que guarda la plata? Claro, sí. No, fíjense lo que fue la crisis, Dilma, ¿te acuerdas de los bancos mexicanos? ¿Cuál fue la crisis? Bueno, que los bancos de un poquito más arriba que México eran los que querían lavar el dinero del negocio del narcotráfico. Esta es tenemos una expresión en la República Argentina que a mí me gusta mucho utilizarla, y que es la verdad de la milanesa. Cuando decimos, bueno, mirá, ¿cómo es esto? Es la verdad de la milanesa. Esta es la verdad de la milanesa, de lo que pasa hoy en la lucha con el narcotráfico. Hoy. Bueno, ¿qué pasa hoy en la lucha con el narcotráfico y dónde se guarda la plata? Y le recordaba a Dilma, por haber sido contemporáneas en ese momento, la crisis de los bancos mexicanos, ¿no? Y cómo la plata, claro, porque si no está la liquidez y el movimiento de la plata del narcotráfico, los bancos empiezan a entrar en un problema, pero bueno, también dónde la guardan, ¿no? Es como lo que está planteando. Seguimos escuchando a Cristina. Cristina, en el día de ayer, en Tegucigalpa, Honduras, le entregaron un premio en una universidad. Fue la asunción de la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Ahora bien, pensar en esto, los pueblos siempre vuelven, ¿es una categoría de pensamiento político universal? No. Es una categoría de pensamiento político latinoamericano. ¿Y por qué? Porque es muy difícil por allí, en otras latitudes, imaginar estos avances y retrocesos, Héctor, también, porque es cierto que el pueblo siempre está, pero cuando hablamos de los pueblos siempre regresan, lo hacemos desde esta perspectiva. Bien, es el último ¿no? ¿Tenemos uno más? Bueno, dale. Por eso va a ser muy difícil, y yo espero que todos ustedes y todas ustedes ayuden mucho a la compañera Xiomara, porque le espera una tarea difícil, doblemente difícil por ser mujer, pero estoy absolutamente convencida de que la va a poder llevar adelante, porque la vi salir a pelear por quien era su compañero, a pelear por la democracia aquí en las calles, y la vi ir una y otra vez y venir, y finalmente mañana la vamos a ver jurar como presidenta. Muchas gracias a todos y a todas, los quiero mucho. Muy bien, discurso de Cristina. Hoy asume entonces Xiomara Castro de Celaya como presidenta de Honduras, la primera presidenta y la más votada. La más votada, Dani, exacto. De la historia de Honduras. Eva.